las inclemencias del tiempo. Hoy continuamos con el curso. La presentación de hoy está a cargo de Yesid Muñoz, que es estudiante de la maestría en Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Él es profesional en Filosofía con pregrado y está desarrollando ahora su tesis de maestría sobre soberanía. Y ha trabajado de un tiempo ya largo para acá este tema del mal, y en particular conoce bien a Hannah Arendt, que es quien acuña el término banalidad del mal. Entonces los dejo con Yesid y vamos a proceder como en las sesiones anteriores. Yesid expone la primera parte de la sesión y después hacemos una pausa y después, mientras tanto, vamos recogiendo unos papelitos en los que ustedes escriben sus preguntas, que son las preguntas a las que va a responder él en la segunda parte de la sesión. Entonces, gracias. Buenas tardes. Bien, el texto se llama Sobre el mal banal, Hannah Arendt y las raíces políticas del mal. Quiero empezar con una cita de La peste de Albert Camus, que me parece que recoge bien los peligros que se encuentran en la banalidad, o en lo que Hannah Arendt podría estar llamando la banalidad. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiendo de hilos y movimientos insignificantes. No había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien el oficio. Adolf Eichmann nació en 1906 en Solingen, Alemania, en el seno de una familia de clase media que pocos años después se trasladó a Linz, en Austria. Pronto se hicieron evidentes las escasas dotes intelectuales de Adolf. Fracasó tanto en el bachillerato superior como en sus estudios de mecánica. Con un futuro poco prometedor, trabajó para su padre en una pequeña empresa minera y luego como vendedor en un par de empleos más, antes de ingresar en el Partido Nacional Socialista y en las SS. De personalidad gregaria y no obstante obsesionado por el reconocimiento social, el joven Eichmann encontró su lugar en el mundo en medio de la burocracia nazi. ¿Podemos pasar? Hay dos breves citas de Hannah Arendt que ayudan a comprender la personalidad de Adolf Eichmann. La primera dice: comprendí que tendría que vivir una difícil vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones. Estas son palabras de Eichmann sobre el día de la rendición oficial de la Alemania nazi. Sin recibir instrucciones, órdenes ni representaciones, sin reglamentos que consultar. En pocas palabras, ante mí se abría una vida desconocida que nunca había llevado. Y la otra, ¿ese no? Sí, listo. Eichmann se permitió estar frente al judío alemán encargado de efectuar el interrogatorio policial en Jerusalén y hablarle con el corazón en la mano, explicándole una y otra vez las razones por las que tan solo pudo alcanzar el grado de teniente coronel de las SS y que ninguna culpa tenía él de no haber ascendido a superiores rangos. Bien. Lo que quiero hacer notar, para comenzar, es que Adolf Eichmann era un personaje bastante gris. Él, en realidad, no hubiera tenido muchas oportunidades de hacer grandes cosas en la vida si no hubiera ingresado a las SS. Evidentemente las cosas que hizo fueron grandes, pero en un sentido totalmente negativo. Es curioso, pero al parecer esta sociedad de hombres perfectos que pretendían ser los SS terminó por ser una sociedad de mediocres en realidad, que la única opción que encontraron para destacarse de alguna manera fue
a ser parte de este proceso de genocidio de los judíos. Bien. Allí, en las SS, entró en 1934 al SD, Servicio de Información de las SS, que años después fue anexado a la Gestapo y terminó asignado al Departamento de Asuntos Judíos, desde donde estuvo involucrado en las 3 tentativas de solución de la cuestión judía, a saber, la expulsión primero, la concentración después y finalmente el asesinato en masa. Su papel en esta última, la así llamada solución final, fue doble. Por un lado, se desempeñó como secretario en la Conferencia de Wannsee de 1942, en la cual se oficializó la decisión de eliminar físicamente a los judíos de Europa. Por otro, fue el encargado de coordinar las labores de transporte de los judíos hasta los campos de exterminio. Poco después de terminada la guerra, escapó de un campo de prisioneros y fue a Argentina, en donde vivió bajo un nombre falso hasta 1960, año en el cual fue encontrado y capturado por el servicio secreto israelí, el Mossad. Fue juzgado y condenado a muerte por el Tribunal de Jerusalén por delitos de guerra, delitos contra el pueblo judío y delitos contra la humanidad. La sentencia se cumplió el 1 de junio de 1962. Con esto termino pues la breve biografía de nuestro personaje de hoy. Bien. Eichmann demostró una tan extraordinaria como escalofriante eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones, en particular haciendo su parte en la matanza de millones de judíos. Y nunca negó su participación en tales hechos, así que cabe preguntarse por la catadura moral de este individuo. Hay que decir, en primer lugar, que durante su juicio pareció evidente que no se trataba ni de un psicópata, ni de un sádico, ni de un monstruo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. 6 psiquiatras habían testificado que Eichmann era un hombre normal, y otro consideró que los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre y madre, hermanos, hermanas y amigos, era no solo normal, sino ejemplar. Además, estaba el hecho indiscutible de que Eichmann no constituía un caso de enajenación en el sentido jurídico, ni constituía tampoco un caso de insania moral. En segundo lugar, en su defensa, Eichmann se esforzó por demostrar que no era un fanático antisemita. Afirmó nunca haber leído ni el programa del Partido Nacional Socialista ni Mein Kampf. En repetidas ocasiones aseguró no sentir particular animadversión hacia sus víctimas y declaró llevarse bien con los judíos que le colaboraban en su trabajo, especialmente cuando se trataba de sionistas. Seguimos, por favor. Estas son palabras de Eichmann en el curso de los interrogatorios que le hicieron en el Tribunal de Jerusalén. Consideraba a los judíos como adversarios con respecto a los cuales tenía que encontrarse una solución justa y mutuamente aceptable. Enfocaba esta solución en el sentido de proporcionarles un territorio en el que vivir. Cooperé en busca de una solución así, gustosamente y con alegría, porque también era el tipo de solución aprobada por algunos movimientos de los mismos judíos, y consideraba esto como la solución más adecuada al asunto. En suma, Eichmann argumentaba que sus actos como encargado de coordinar el transporte de los judíos a los campos de concentración nunca estuvieron inspirados en intenciones malvadas, que fue una víctima de las circunstancias y que se limitó a ser un buen ciudadano y a cumplir la ley. No era su culpa que la ley fueran las órdenes del Führer y que éstas fueran las de matar a millones de judíos. Pues bien, ese es el núcleo del asunto jurídico. Como bien nos lo recuerda Arendt, todos los ordenamientos jurídicos modernos consideran que el dolo, el ánimo de delinquir, es condición necesaria para la existencia de responsabilidad jurídica en la comisión de un delito. Cuando dicho ánimo no concurre,
cuando por las razones que sea, incluso las de la locura moral, estas son palabras de Arendt, el sujeto activo no puede distinguir debidamente entre el bien y el mal, consideramos que no puede haber delito. Pasamos acá. Gracias. Listo. Por supuesto, se puede decir o se puede preguntar si Eichmann era sincero a la hora de afirmar que no era un antisemita furibundo. Y por supuesto también se puede preguntar si en realidad no había ninguna intención malévola detrás de lo que estaba haciendo Eichmann. Lo cierto es que durante el juicio esto de algún modo no pudo llegar a ser probado fuera de toda duda, y no pudo llegar a ser probado fuera de toda duda por las condiciones mismas de la Alemania de la época. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la conferencia, pero quiero adelantarlo. El régimen nazi era un régimen vuelto al revés. El Estado nazi era un Estado vuelto al revés, en el que lo justo era lo injusto y lo malo era lo bueno, en el que, por decirlo así, la razón era en realidad una sin razón, en el que lo absurdo dominaba. Así pues, cuando Eichmann hacía lo que la ley le mandaba, estaba haciendo algo bueno desde la perspectiva de la ley nazi, pero no algo bueno desde la perspectiva moral y desde la perspectiva jurídica habituales. Se puede preguntar, evidentemente, si no se le podría exigir a Eichmann que se preguntara por la moralidad misma de sus acciones. Pero el argumento que utiliza Hannah Arendt para cuestionar esta exigencia para Eichmann es más o menos el siguiente. Ella dice, mire, cuando a un soldado o a un agente de un Estado cuando se admite que esta persona, que este agente, que este soldado o que este trabajador de algún Estado o de algún régimen estatal, cuando se admite que este objete las leyes u objete las órdenes que recibe, todos los sistemas jurídicos tienen la clara idea de que debe hacerlo solamente cuando, así lo dicen habitualmente, la bandera de la ilegalidad ondee, flamee sobre el hecho o la acción que se le pide realizar. Y en el caso de Eichmann, evidentemente, no flameaba la ilegalidad de los actos que se pedía, porque dentro de la estructura nazi estaba bien asesinar. Era correcto asesinar particularmente a los judíos. Y si eso se le pedía a Eichmann que hiciera, eso debía hacer, y no había forma de algún modo que él tuviera un fondo con el cual contrastar la moralidad o la juridicidad de su acción. Bien, voy a continuar leyendo. Así pues, dado que no podían echar mano de otras explicaciones, locura, estupidez, etc., descartadas por los exámenes psicológicos realizados al acusado, y dado que no había lugar a dudas de que éste había participado en la comisión de crímenes atroces, los jueces del Tribunal de Jerusalén optaron por condenar a Eichmann sobre la base de que no podía sino estar mintiendo sobre sus buenas intenciones. Es decir, lo que hizo el Tribunal de Jerusalén fue no creerle, optar por no creerle a Eichmann.
Lo que critica Arendt del tribunal, de ese tribunal de Jerusalén, es que renunció a comprender que la mendacidad de Eichmann, la mentira sobre la que estaba montada su explicación de por qué hizo lo que hizo, repito, que la mendacidad de Eichmann en cierto sentido no era voluntaria, sino parte de un fenómeno de autoengaño colectivo. Quizá la mejor forma de empezar a explicar el punto de Arendt sea recordando una frase del filósofo italiano Giorgio Agamben sobre los campos de concentración. Dice Agamben: el campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla. Como bien sabemos, el estado de excepción es aquel en el cual se suspende el Estado de Derecho temporalmente. Y en la concepción de soberanía previa a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, se acostumbraba a incluir la posibilidad de suspender los derechos individuales fundamentales bajo esa situación, bajo la situación de excepción. Así pues, lo que la cita de Agamben nos dice es que los campos de concentración son el espacio característico de aquellos regímenes en los cuales el estado de excepción ha reemplazado, ya no temporal, sino permanentemente, al Estado de Derecho, quedando los derechos individuales, por lo tanto, indefinidamente a merced del poder soberano. En esas condiciones, el Estado puede disponer a su antojo de los individuos y controlar su vida como le plazca. Se trata, pues, de un Estado totalitario. Un Estado que, al suprimir los derechos del individuo, se abroga para sí el derecho de suprimir la individualidad. Es decir, todo aquello que nos hace diferentes los unos a los otros, o los unos de los otros. E incluso al individuo mismo, si es el caso. Pero lo que hay que advertir es que en un régimen totalitario no es la individualidad de los internos de los campos de concentración la única que está en riesgo, sino la individualidad de todos los ciudadanos. Y no solo porque todos puedan, al fin y al cabo, terminar en un campo de concentración, sino porque la aspiración de un Estado tal es el control total. Así, si la individualidad de las víctimas judías fue destruida mediante un proceso que comenzó con las leyes de Nuremberg, que les quitaban los derechos civiles a los judíos, y terminaba con la muerte en las cámaras de gas, la individualidad de los victimarios, del pueblo alemán, en su conjunto, si se quiere, fue también destruida, solo que mediante un proceso mucho más sutil, pero no por ello menos efectivo, de amedrentamiento, propaganda y adoctrinamiento. En los casos de Eichmann y los miles que, como él, contribuyeron casi desprevenidamente a la consumación de la masacre del pueblo judío, la parte de la individualidad que había sido destruida, nos dice Arendt, era la capacidad de juzgar por sí mismos sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Así pues, ahora se comprende con mayor claridad por qué la participación de Eichmann en los crímenes contra el pueblo judío no tuvo nada que ver ni con motivos despreciables, ni con una personalidad abyecta, ni con imbecilidad, ni mucho menos con locura. Su problema tuvo que ver con lo que Arendt llama thoughtlessness, irreflexión, en la traducción del Postscriptum a Eichmann en Jerusalén, que es el libro que estoy utilizando. Una ineptitud total para pensar, en el sentido de ausencia de capacidad para la deliberación moral. Se presentaba así un nuevo tipo de delincuente, y eso fue de lo que no se dio cuenta el Tribunal de Jerusalén, caracterizado por la ausencia de mala voluntad en la comisión del crimen, y un nuevo tipo de mal, el mal banal, cuya esencia está en que no es producto de intenciones malvadas. Ahora bien, hay que decir algo también sobre los métodos utilizados para alcanzar este thoughtlessness, o para hacerlo masivo, para que todas las personas quedaran en un estado de incapacidad de deliberación moral. Los métodos los había de todo tipo. A mí me interesan particularmente dos, y uno es
evidentemente, el de la deshumanización de las víctimas. No es un fenómeno nuevo, creo que es bien conocido y se presenta no solamente en regímenes totalitarios. La idea es masificar cualquier tipo de estereotipación que sea benéfica para el objetivo final. En el caso de la Alemania nazi, como el objetivo final era la cohesión, por decirlo así, de Alemania y el logro de hacer de Alemania una Alemania para los alemanes y únicamente para los alemanes. Entonces, el estereotipo que había que promover, evidentemente, era el del judío como un no humano o como un subhumano. El otro mecanismo reconocido también y que se usa no solamente en regímenes totalitarios es el mecanismo de la simplificación de la realidad. Sobre esto, por ejemplo, encontramos el caso de Stangl, que era el comandante del campo de exterminio de Treblinka, si mal no me acuerdo. Y para él, todo se resumía en una fórmula muy simple. A él le habían enseñado en la policía nazi, en la Gestapo, si no me equivoco, él estuvo, que solo había crimen en donde había un objeto, un sujeto, una acción y una intención. El razonamiento de Stangl era básicamente este. El objeto evidentemente eran los judíos, el sujeto era el Estado nazi, el Estado alemán. La motivación no la había porque él no tenía motivos malos para hacer lo que hacía con los judíos. Y el hecho evidentemente era la eliminación en masa de la población judía. Entonces fíjense cómo Stangl se quedó con esa definición, en buena parte por conveniencia, con esa definición de lo que es un crimen, para salvar sus propias responsabilidades. Esa simplificación se refleja en la personalidad también de Eichmann, y sobre esto insiste mucho Hannah Arendt. Se refleja en el hecho de que Eichmann solo hablaba con clichés, o bien adaptados o bien inventados por él. En el momento mismo de morir, poco antes de ser llevada a cabo la ejecución de la pena, Eichmann rechaza el servicio de un pastor protestante que le dice que quiere leer la Biblia con él, y lo rechaza sobre la base de que él no cree en la existencia de otra vida. Sin embargo, en el mismo momento antes de morir, una de sus palabras es, no la recuerdo exactamente, pero es más o menos, y a todos mis amigos nos vemos en la otra vida. Evidentemente, esto es una contradicción, pero para él no había contradicción alguna, porque todas las frases que él decía permanentemente eran vacías, y todo lo que él decía era una serie de frases vacías para justificarse, para autojustificarse y para verse como, en el mejor de los casos, como una víctima de lo que había pasado. Sin embargo, Eichmann no era estúpido. No se puede decir que haya sido una persona con una incapacidad esencial para pensar. Su incapacidad estaba en incapacidad para pensar moralmente. Y se demuestra que no era estúpido en el hecho de que fue capaz de organizar todo el sistema de transportes de 6 o 7 millones de judíos hasta los campos de concentración. Era un tipo, de algún modo, muy hábil para hacer su trabajo, para hacer un trabajo que en buena parte era repetitivo, pero era un trabajo que igual requería cierto mínimo de capacidad intelectual.
Entonces, este uso permanente de clichés, de frases de cajón, es para Arendt un indicio de lo que estaba pasando ahí. Y lo que estaba pasando era esto que estamos comentando, que es una autoinducida, de algún modo, incapacidad de evaluar las acciones moralmente, y vamos a ver por qué pasa eso. Para ser precisos, lo banal en crímenes tales como las matanzas administrativas no es el crimen mismo, que es sin duda monstruoso, sino la disposición motivacional de aquellos que prestan su concurso para llevarlo a cabo. O más bien, deberíamos decir que lo banal es la ausencia de disposición motivacional en el victimario. No es casualidad que Arendt se pregunte, en tono más bien retórico, si el delito es posible en ausencia no solo de motivos despreciables, como los llama la ley, sino de cualesquiera motivos en absoluto. La motivación no ha desaparecido, esa es mi interpretación de lo que dice Arendt, pero sí se ha transferido artificialmente a un nivel superior, de modo que el victimario puede lavarse las manos, limpiar su conciencia y afirmar que no ha cometido ningún crimen porque no lo guían malas intenciones. A esto era a lo que me refería con la palabra autoengaño, aparecida más arriba. Lo que hacen, o lo que al parecer hacen personas como Eichmann, y no solo Eichmann, sino los millones de alemanes que colaboraron en la solución final, y no solo ellos, sino también los que se hicieron los ciegos con todo lo que pasó o lo que estaba pasando. Lo que parece que ellos hacen es hallar un mecanismo cualquiera, el que sea, cualquier argumento es válido, para transferirle la motivación, para pasar la motivación ya no de ellos, sino a una instancia superior, a su superior, al Estado, a las circunstancias. De algún modo lo que hacen estas personas es, si ustedes quieren, declararse instrumentos, meros instrumentos. Es decir, renunciar a su condición de individuos intencionales, de individuos que actúan intencionalmente, renunciar a su condición de agentes. Evidentemente, en el contexto de la Alemania nazi, esto era, de algún modo, era de esperarse en el contexto de la Alemania nazi, pero no solamente pasa, evidentemente, en regímenes totalitarios. Y obviamente queda el problema de saber si en regímenes totalitarios esta transferencia artificial de la intencionalidad de uno a una instancia superior justifica la inocencia en la que se declaran este tipo de personajes. Es decir, hay que preguntarse si son culpables o no, después de esta, digamos, no tan voluntaria transferencia de su condición de agentes, y esta conversión no tan voluntaria, nuevamente digo, a condición de meros instrumentos. Bien. Ahora bien, si lo que dice Arendt es correcto, se siguen de allí dos conclusiones y una pregunta, creo. La primera conclusión es que... ¿Me permites? Está. Listo. Ahí están las dos conclusiones. La primera conclusión es que no es necesario un corazón malvado, un fenómeno relativamente raro, para causar un gran mal. Semejante perspectiva es escalofriante, dado que pone de presente que cualquier persona, por normal que sea, en el contexto equivocado, un régimen totalitario, por ejemplo, puede convertirse casi sin saberlo en uno de los peores criminales de la historia. Justamente de aquí surge la segunda conclusión, que es la siguiente: uno podría necesitar de la filosofía, del ejercicio de la razón en cuanto que facultad del pensamiento, para prevenir el mal.
De lo que se trata aquí es de que la capacidad de pensar parece ser de pensar en el sentido de evaluar moralmente lo que uno está haciendo, parece ser el único antídoto contra el mal banal. Bueno, y ahora la pregunta, que es la que ya he anunciado antes. Dadas así las cosas, un personaje como Eichmann puede o no ser condenado por crímenes que no cometió por motivaciones malvadas dentro de él, sino por su adquirida ineptitud para deliberar moralmente. Tiendo a pensar que la respuesta es que sí. Y lo pienso así por las razones que expone Arendt al final del epílogo a Eichmann en Jerusalén. Lo que Arendt dice es que lo importante, en este caso, no es ni la naturaleza inocua de la vida interior de Eichmann, ni sus motivaciones últimas, sino pura y simplemente sus actos, que en su calidad de adulto, ciudadano consciente en una sociedad política, Eichmann debía saber cuáles serían las consecuencias de sus actos si Alemania perdía la guerra, que en últimas Eichmann apoyó activamente una política en la que algunos hombres decidían quién podía y quién no podía habitar este mundo, de modo que ningún miembro de la especie humana podría desear compartir la tierra con él, con Eichmann, pues su principio de acción socava las bases mismas de la convivencia humana. De algún modo lo que está diciendo Hannah Arendt aquí es, en este caso, en que el crimen es tan monstruoso y además que es la primera vez que se ve la aparición de ese crimen del asesinato masivo, del asesinato burocrático si se quiere, del asesinato en masa burocrático. Evidentemente esto pesa más que cualquier consideración sobre la intencionalidad o no de los agentes involucrados. Por supuesto, también habría que desechar otros argumentos, como el conocidísimo argumento de la rueda de la maquinaria, del engrane en la maquinaria, según el cual Eichmann se defendió así, por lo menos, diciendo que él era apenas un engranaje en esa maquinaria y que sin él no lo hubiera hecho, lo hubiera podido hacer cualquier otra persona. La idea que está de fondo, evidentemente, es la de que si todos somos culpables, nadie es culpable. Y lo que le está diciendo Hannah Arendt es, si todos somos culpables, todos somos culpables. En este caso, no se puede soslayar la gravedad, la monstruosidad del crimen cometido. Bien. Ahora, uno puede pensar que estos crímenes son característicos de los estados totalitarios y que por lo tanto los instrumentos como la promoción de lo que Hannah Arendt llama Thoughtlessness, de esta incapacidad para pensar, y también no solo los instrumentos, sino los crímenes mismos no van a suceder en contextos no totalitarios, en las democracias, por ejemplo. Bien, Giorgio Agamben, de quien ya he mencionado, he presentado aquí algunas palabras, cree que no es así, pero no me voy a dedicar a ese problema en esta conferencia. Agamben cree que esa situación es verdaderamente posible, incluso en las democracias, que la situación de genocidios, por ejemplo, es factible en las democracias. Pero sí me interesa a mí preguntarme por si en medio de una cultura de los derechos humanos en la que los derechos humanos están institucionalizados, se promueven a través de diversas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, supranacionales, en una sociedad en la que existe la Corte Penal Internacional, en la que hay declaraciones y principios firmados y aceptados por todos los países del orbe, que tienen que ver particularmente con el hecho de que aún en estados de excepción no se les puede negar a los individuos sus derechos fundamentales en cuanto que individuos.
me interesa preguntarme entonces si en esos contextos, si en el contexto del hoy, de las democracias hoy en día, es posible aún el mal banal, y si es posible y si son posibles los instrumentos que hacen posible el mal banal. Sobre esto no tengo en este momento una respuesta definitiva, y lo que quiero ofrecer es una tentativa, si se quiere, de ejemplo en el cual parece que están en juego instrumentos típicos de la promoción de la irreflexión en las personas, de la promoción por parte de estados de la ineptitud para evaluar moralmente de las personas. Este en realidad es un segundo texto, pero espero que se vea relacionado con todo lo anterior. Lo denominé la tesis de la amenaza terrorista, o de cómo promover la irreflexión en una democracia. Voy a leer. Teorizar, construir una interpretación científica articulada de alguna parcela específica de la realidad, implica siempre, sin duda alguna, simplificar, en el sentido de reducir las múltiples facetas que presentan los hechos a un todo conceptual coherente y más o menos monolítico. Por eso, quien se arriesga a elaborar una teoría, sea sobre el tema que sea, está siempre al borde del precipicio de la sobresimplificación o de la simplificación. Y caer en este precipicio significa arruinar la labor teórica en juego, pues por más que sea internamente coherente, la teoría en cuestión resultará inútil justamente para aquello para lo cual fue ideada, a saber, habérnoslas con la realidad. Pues bien, como lo señalara Sir Karl Popper a lo largo de toda su obra, para neutralizar semejante peligro y en general como único antídoto conocido contra el error teórico, los científicos cuentan con el recurso al tribunal de la crítica entre pares. Toda teoría con pretensiones científicas debe someterse al más riguroso escrutinio lógico-racional por parte de la comunidad científica de las disciplinas o la disciplina involucradas o involucrada. Si la teoría en cuestión pasa el examen, entonces se considera correcta, al menos provisionalmente. Recuérdese que el ejercicio crítico es permanente y no conoce límites temporales. Si no lo pasa, es rechazada. Esto es falsacionismo de Popper. No es este el lugar para profundizar en los temas que acabo de exponer. En este texto me interesa más bien recurrir a ese tribunal de la crítica entre pares para evaluar los fundamentos del discurso público que sobre la violencia política en Colombia maneja el actual gobierno. Estoy suponiendo, claro está, que tal discurso tiene pretensiones de validez. Si esa suposición es falsa, cabría preguntarse entonces qué sentido tiene que el gobierno sostenga un discurso sin bases sólidas con respecto a un tema tan delicado para el país. En ese orden de ideas, cobra interés para mí el último libro del sociólogo alemán Peter Waldmann, que se llama Guerra Civil, Terrorismo y Anomia Social, que me parece una excelente piedra de toque para la mencionada evaluación, de modo que me voy a permitir reseñar al menos en su primera parte, y al menos a grandes rasgos en realidad. El texto de Waldmann está constituido por 10 ensayos distribuidos en 3 partes. Me interesa la primera, en la cual la labor es fundamentalmente conceptual. Y la labor consiste en determinar el sentido y la extensión de los 3 términos que componen el título del libro, es decir, guerra civil, terrorismo y anomia social. Así, en opinión de Waldmann, la definición clásica de guerra civil, conflicto de ciudadanos contra ciudadanos organizados en ejércitos regulares que luchan por el control del Estado, debe ser flexibilizada o, de lo contrario, se corre el riesgo de dejar por fuera del análisis manifestaciones de violencia política intraestatal características de nuestros días, como las Low Intensity Wars o el retorno de los warlords, o las guerras de disolución estatal, por supuesto, también. La consideración central en este punto es, pues, que no existe el o solo un prototipo de guerra civil, sino que el concepto abarca un amplio espectro de posibles formas y estilos.
Esas son palabras de Baldman, perdón. En cuanto al concepto de terrorismo, el autor argumenta que su rasgo característico es el de ser una estrategia de comunicación. El uso del atentado violento e indiscriminado tiene como objeto llamar la atención de la población, ya sea para amedrentarla o para ganar simpatizantes. La razón de ser de tal estrategia se encuentra, para Baldman, en la esencia misma del grupo terrorista. Se trata de una asociación violenta pequeña y débil, con pocos efectivos y escaso apoyo de la población civil, que justamente por eso carece de recursos de combate distintos al terrorismo. Ahora bien, de aquí no se sigue que todo grupo armado que utilice tal estrategia de comunicación sea un mero grupo terrorista, pues organizaciones violentas relativamente grandes y poderosas suelen hacer uso del terrorismo para obtener determinados objetivos, como por ejemplo atraer la atención ciudadana en territorios que todavía no están bajo su control. En cuanto al concepto de anomia social, Baldman lo introduce como el factor explicativo central de toda su hipótesis de trabajo. Lo que intenta demostrar es que el elemento común a todas esas nuevas variantes de la violencia intraestatal, que no son ni guerras civiles en el sentido clásico, ni meras amenazas terroristas, pero que tienen rasgos de ambas y en cuyas motivaciones se entremezclan en diferentes grados elementos políticos, sociales, económicos e incluso étnicos y religiosos, no es otro que la anomia social, entendida no simplemente como ausencia de reglas, sino como ausencia de una estructura normativa consistente y obligatoria. Nuevamente son palabras de Baldman. Resumida la hipótesis de Baldman, nos dice que la persistencia en el tiempo y en el espacio de formas no convencionales de violencia política tiene un caldo de cultivo propicio en sociedades cuyas estructuras normativas estatales, en lugar de imponerse por sobre toda otra institución social, entran en conflicto con estructuras normativas habituales o tradicionales. Ahora bien, a la luz de la propuesta interpretativa de Baldman, encuentro problemáticos al menos 3 puntos del discurso uribista sobre la violencia política en Colombia. En primer lugar, los ideólogos de la administración Uribe han repetido ad nauseam que en Colombia lo que existe no es un conflicto armado, mucho menos una guerra civil, sino una mera amenaza terrorista. Siguiendo a Baldman, tal afirmación presupone definiciones insostenibles por excesivamente rígidas y anacrónicas de los conceptos conflicto armado y guerra civil, que son el correlato de una distinción igualmente insostenible, una distinción radical, igualmente insostenible entre esos dos conceptos por un lado y el concepto de terrorismo por el otro. Como si los fenómenos que caen bajo tales conceptos no pudieran presentarse entremezclados en una situación dada y descartando de plano la posibilidad de que el caso colombiano sea precisamente un caso particular de tal situación. En segundo lugar, el gobierno asegura que esta amenaza terrorista, quisiera hacer una anotación antes de continuar. Fíjense cómo lo que nos da Baldman es una definición técnica de terrorismo. Y lo que hace el gobierno es hacer un uso moral de la noción de terrorismo. El terrorista es el malvado, el malo, el otro, el que no es colombiano, el que no merece ser colombiano, el que se comporta como si no fuera un agente moral. Es curioso, por lo menos, que un término que debería ser tratado desde un punto de vista técnico termine siendo exclusivamente tratado como un término, como un calificativo moral. Continúo. En segundo lugar, el gobierno asegura que esa amenaza terrorista ha sido ya neutralizada y que está a punto de ser eliminada gracias a la política denominada de seguridad democrática. Aquí cabría preguntarse cómo es que una política cuyos fundamentos conceptuales resultan fuertemente cuestionables, como parece serlo esta, ha podido lograr éxitos incuestionables desde el punto de vista estratégico, como la recuperación del control militar sobre Cundinamarca o el aumento de la seguridad en las principales carreteras del país, o hace poco la muerte de Raúl Reyes y de por lo menos 2 de sus líderes. Creo poder responder esa pregunta, pero antes quisiera plantear el último punto que me parece problemático en todo este asunto, a saber, la tesis según la cual el final de la amenaza terrorista, el conflicto armado, diría yo, es el final de la problemática estructural del país y por lo tanto el comienzo de una época de prosperidad y felicidad para todos los colombianos. Tal creencia aparece en el mejor de los casos
Gracias. Tal creencia parece, en el mejor de los casos, un desafortunado ejemplo de pensamiento con el deseo, en lugar de una evaluación seria a la luz de las razones y las evidencias. Y en el peor de los casos, eso parece una vil maniobra para explotar políticamente la más ferviente esperanza del pueblo colombiano, la de la paz. Pero no sobra indicar que, si acaso Ballman tiene razón al afirmar que los contextos sociales anómicos, tal y como él los define, son los terrenos propicios para la cosecha de fenómenos de violencia, entonces el triunfo de la política de seguridad democrática no puede, por sí solo, garantizar semejante paraíso. Y no lo puede garantizar porque solo ataca determinadas manifestaciones de la anomia social colombiana, particularmente las estructuras normativas que la guerrilla ha impuesto en competencia con sus equivalentes estatales en ciertas regiones del país, dejando intactas otras inconsistencias normativas, quizás más fundamentales, enquistadas en la estructura misma del Estado colombiano. Pienso, por ejemplo, en ese doble estándar jurídico puntillosamente sintetizado en la frase de la sabiduría popular, o en el cliché si se quiere, la ley es para los de Ruana, que de hecho se ha usado desde siempre en nuestro país para privilegiar y proteger de la acción de la justicia a los integrantes de las élites nacionales, regionales y locales, mientras se aplica todo el peso de la ley al ciudadano que llamamos de a pie. Pero volvamos a la pregunta por los logros de la política de seguridad de la administración Uribe. Si los fundamentos teóricos de tal política son tan débiles como yo los estoy poniendo aquí, ¿cómo es que ha servido para alcanzar éxitos estratégicos como los mencionados hace un momento? Creo que la respuesta es que dicha política en realidad no está sustentada, ni podría estarlo, en el supuesto de la inexistencia del conflicto armado. Si el gobierno en realidad creyera que el Estado colombiano está bajo la mera amenaza de grupos terroristas, entonces jamás hubiera tenido que recurrir al ejército para combatirlos, ni que planear y ejecutar la Operación Libertad 1 o el Plan Patriota, ni que invertir gruesas sumas de dinero en armamento pesado. Porque como lo indica Ballman en su lúcida exposición sobre los grupos estrictamente terroristas, por definición militarmente débiles y con escaso arraigo ideológico entre la población civil, estos son incapaces de controlar extensos territorios y por lo tanto, los grupos terroristas me refiero, son incapaces de controlar extensos territorios y por lo tanto son un problema que requiere más que nada de la acción articulada entre los organismos de inteligencia del Estado y la policía. Combatirlos no requiere del uso del ejército ni en particular de grandes despliegues de infantería ni de armamento pesado. Puede deducirse entonces que ni el gobierno mismo cree en su propio discurso público sobre la violencia política en Colombia, o cuando menos que no actúa en consecuencia con él. ¿Qué razones podría tener entonces la administración actual para sostener un discurso tan cuestionable y que ni siquiera parece ser el fundamento de sus políticas y acciones? Aquí volvemos al problema teórico de la sobresimplificación. Si en el ámbito de la ciencia tal tipo de equivocación es, al menos en principio, atribuible al inocente celo simplificador del científico, en la actividad política, en cambio, no es en realidad un error, sino el producto de un cálculo estratégico orientado hacia un objetivo específico bien conocido, que me permitiré denominar aquí ideologización de la opinión pública. Uso el término ideologizar para referirme a la estrategia usada por algunos movimientos políticos y por algunos gobiernos de propagar entre los ciudadanos versiones sobresimplificadas de la realidad, con el objetivo de propiciar o apuntalar en ambientes democráticos lo que Hannah Arendt ha caracterizado como thoughtlessness, que aquí adquiere el sentido de incapacidad del individuo para evaluar racional, ética y políticamente tanto sus propias acciones como lo que sea que esté pasando a su alrededor, particularmente lo que esté haciendo el Estado o el gobierno. La estrategia funciona, en suma, porque los discursos simples y prefabricados constituyen una respuesta siempre a la mano ante los cuestionamientos de la propia razón. Dicho de otro modo, funciona porque suele ser mejor vivir en un sueño simple y perfecto que enfrentar las propias responsabilidades de cara a una realidad compleja y adversa. Me parece, pues, que el objetivo del gobierno actual y sus ideólogos al propagar con tanta insistencia una versión sobresimplificada del problema de la violencia en Colombia es precisamente evitar el escrutinio racional, moral y público al que debería estar sometida la tan mentada política de seguridad democrática. En otras palabras, no estoy cuestionando ni diciendo que tal política no haya funcionado, sino que estoy criticando particularmente que el gobierno haya pretendido blindarla contra toda evaluación y escrutinio público, particularmente moral, mediante una simplificación de la realidad del conflicto que se basa en una serie de clichés como que se trata de una amenaza terrorista y nada más,
o como que ellos son los malos y nada más, como que ellos son los malos y nosotros los buenos, o que ellos nos odian sin razón, los otros, o que todo el que esté contra nosotros, o que todo el que no esté, con nosotros está contra nosotros, o que todo el que no esté afirmando la verdad sabida de que son terroristas y nada más que terroristas es por lo tanto un terrorista. Entonces el punto es, más que una crítica hacia políticas específicas del gobierno actual, es una crítica a la actitud que debe asumir un ciudadano en el marco de una democracia. Digamos, con el espejo de Eichmann y de los ciudadanos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con el espejo al frente, lo que se ve es que una democracia exige ciudadanos alerta, ciudadanos atentos, ciudadanos pendientes, críticos, que estén permanentemente vigilando la acción del Estado y particularmente, si se quiere, la moralidad de las acciones estatales de cara a la consecución de objetivos importantes como el de la seguridad. Es decir, dicho de otro modo, no estoy negando que la seguridad y la guerra contra los grupos armados al margen de la ley no esté justificada. Lo que estoy preguntando es si los colombianos estamos atentos a evaluar cuáles son los medios que se usan para conseguir esos fines y de hecho si esos fines están bien determinados y si acaso son moralmente correctos. Esto no es decir, un ataque contra el Estado, sino precisamente lo contrario. Me parece que casos como los de Eichmann sirven para poner a la gente sobre aviso acerca de su responsabilidad en calidad de ciudadanos de una democracia. Muchas gracias. Bueno, vamos a salir unos 15 minutos y volvemos a las preguntas.